Muy buenas a todos, mi nombre es Maximiliano y hoy vamos a ver la cuantificación de la carga en el entrenamiento físico y deportivo. Muy bien, comencemos. En este video vamos a ver 6 maneras que podemos cuantificar la carga del entrenamiento. Algunas de ellas resultarán muy interesantes para la modalidad deportiva o para el entrenamiento en la sala de musculación. Comencemos. La asimilación del entrenamiento. Cuantificar la carga es vital para poder conocer cómo estamos asimilando el entrenamiento, es decir, qué nos está produciendo este en el cuerpo. Pero para ello tenemos que diferenciar a la carga en dos maneras: cargas externas e internas. ¿Cómo es esto? La carga externa se refiere, por ejemplo, a los kilos que levantamos en un ejercicio. Por otro lado, la carga interna se refiere a lo que nos ha producido al levantar esos kilos en nuestro organismo. Por ejemplo, dos atletas pueden levantar 100 kilos en un banco plano, pero para uno de ellos puede significar en lo que sería el esfuerzo un 7 sobre 10, en cuanto al otro atleta un 10 sobre 10. Muy bien, comencemos con los ejemplos. El primero que tenemos es la velocidad de ejecución. Este método consiste en medir el tiempo de realización de un ejercicio. La idea es poder medir un atleta en una distancia de 5 o 10 metros dependiendo del deporte, sea natación, fútbol, atletismo, y ver en cuánto lo hizo el atleta para luego de 2 semanas, 4 de entrenamiento, poder medirlo de vuelta y ver si hay mejoras o no hay mejoras. El segundo método, que es muy interesante, es el método de salto vertical. En este lo que buscamos es saber la altura máxima de salto, la potencia de salto, entender la musculatura de sus piernas y cómo están sobrellevando el entrenamiento, porque podemos tener un atleta que no está trabajando el tren inferior y eso es muy importante trabajarlo. Luego tenemos la percepción del ejercicio. Esto va más del diálogo, preguntarle al atleta cómo está, cómo lo vio el ejercicio, cómo lo sintió. Luego tenemos las repeticiones en reserva, que también se le dice el entrenamiento al fallo. Cuando se está trabajando un peso, poder realizar 5 o 10 repeticiones más. Siempre hay que tener cuidado de que el peso sea el indicado para el atleta. El siguiente es la frecuencia cardíaca. Este método es muy sencillo, lo puede realizar cualquier persona y consiste en hacer una fórmula de 220 menos la edad de uno y tiene los rangos de frecuencia cardíaca que debería tener en ciertas actividades y exigencias deportivas. Un atleta de 20 años tiene que hacer la cuenta: 220 menos la edad sería 200. 200 sería el pico máximo de pulsaciones cardíacas que debería tener en un ejercicio en su máxima intensidad. En cambio, un ejercicio aeróbico tendría que ser entre 150 a 170 pulsaciones. Luego tenemos la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Este método es más complicado de medirlo porque necesitamos aparatos de laboratorio. Es entender la variabilidad entre la frecuencia. No podemos tener un pico de una frecuencia entre 150 o 180, 100 pulsaciones, porque no hay una estabilidad en la frecuencia cardíaca. Podríamos decir que no se genera un steady state, un estado de equilibrio en el sistema cardiorrespiratorio. Por último, quiero dejar esta frase que dice: lo que no se mide no se puede mejorar. Por eso, como entrenadores, es muy importante analizar y cuantificar todo en el entrenamiento. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.